Cuando una persona mayor y distinguida te hable, escúchala atentamente y con respeto, pero no la creas. Nunca pongas tu confianza en algo más que en tu propio intelecto. Linus Pauling. Podemos ponernos a analizar la situación actual de nuestra sociedad, tocando diversos temas, pero el más importante es sin duda el estado actual de la contaminación de nuestro municipio. Al oír esto, tomamos como referente al río Guanabal, que es nuestra principal fuente de recursos, pero como es bien sabido, desde hace unas cuantas décadas para acá, se ha empezado a notar un crecimiento exponencial de desgaste a nivel natural, es decir, se ha ido contaminando más y más con el paso del tiempo y el crecimiento de nuestra población. Con estos antecedentes, nos dimos a la tarea de investigar a fondo lo que desembarca en este problema. Nuestros resultados nos dieron un conocimiento muy oscuro acerca de la ya dicha problemática. Hicimos un exhaustivo recorrido a través de los puntos más contaminados, pero al estar ahí, incluso en las riberas del río, notamos un nivel de descuido y contaminación relativamente bajo, aun y cuando ya hace un tiempo atrás ocurrió una fuerte inundación que devastó una gran parte de Río Grande y sus comunidades. Con estas evidencias decidimos ir con alguien experto en el tema para que nos explicara un poco más y de hecho encontramos algunas cosas muy interesantes. Esa persona fue el ingeniero Juan Pablo de la CIMAPAR, quien nos contó acerca de una planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto que para muchos era desconocido. 2006 al 2007, 2008 por ahí. Es un sistema de tratamiento netamente biológico, ¿sí? El sistema está compuesto inicialmente por un cárcamo de bombeo, a donde llegan por gravedad todas las aguas residuales que se colectan de la cabecera municipal y de otras comunidades como lo son Sabanilla, parte de Los Ramírez, Las Piedras, San Lorenzo, La Luz, Loreto. Básicamente ese es el agua que ahorita está tratando la planta de tratamiento de agua residual. La planta de tratamiento está ubicada a la salida de Loreto, rumbo a Nieves. Como les comentaba, el agua llega por gravedad, es decir, la recolectamos a través de la red de alcantarillado para posteriormente ser transportada por colectores y por el emisor final que va hasta la planta. Llega un cárcamo de bombeo. En el cárcamo de bombeo hay un proceso que lo conocemos comúnmente como pretratamiento. El pretratamiento consta de un sistema de cribado, que es donde es un sistema de rejillas. En el sistema de rejillas se quedan todo lo que son sólidos gruesos y sólidos delgados. Posteriormente el agua, por un sistema de desarenación que sencillamente consiste en canales largos, el agua disminuye su velocidad y todas las partículas como son arenas, ¿sí?, se empiezan a sedimentar en esos desarenadores. De esta forma el agua luego llega donde están ubicadas las bombas, ¿sí? El tren que tenemos es aproximadamente para 4 bombas y la bomba de emergencia. Con estas bombas lo que hacemos es trasladar el agua desde el cárcamo hasta las lagunas de estabilización, que es el complejo que vemos aquí. El cárcamo bombeo no está dentro de la maqueta. ¿Por qué necesitamos bombear? Porque al punto donde llegan las aguas residuales, ¿sí?, no podemos transportarlo por gravedad hasta acá. Entonces hay un desnivel topográfico que nos obliga a que bombeemos el agua. Y aquí básicamente el sistema consta de 3 trenes de tratamiento, ¿sí? Cada tren está conformado por una laguna anaerobia, que son las primeras que vemos y más pequeñas. Esas lagunas tienen aproximadamente 4 metros de profundidad. En esas lagunas se desarrolla un proceso que lo conocemos como anaerobio, es decir, que exclusivamente bacterias y microorganismos anaerobios se encargan de remover la materia orgánica que trae el agua, ¿sí? Es donde mayor remoción de carga orgánica o carga contaminante hay. Estas bacterias son muy eficientes, entonces se desarrolla un proceso anaerobio, es decir, bacterias que no necesitan oxígeno para vivir y su alimento es toda la carga contaminante que trae el agua, ¿sí? Posteriormente el agua pasa a una laguna facultativa, que son las más largas que vemos aquí. En esas lagunas facultativas el proceso ya de disminución de carga contaminante es menor. Trabajan bacterias
en dos fases. Una fase anaerobia que se da en la lámina de agua en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque ya como el agua ya ha sido removida parte de sus contaminantes, por ejemplo, deja que pase la luz del sol, y la luz del sol dentro de la laguna genera que haya procesos aerobios, ¿sí? Esos procesos aerobios hacen que se desarrollen bacterias y microorganismos que funcionan con oxígeno. Entonces esas bacterias también empiezan a consumir esa carga contaminante. Y abajo se desarrolla todavía una fase anaerobia como en las primeras lagunas. De aquí posteriormente viene a este otro tren de lagunas. Aquí esta laguna la llamamos lagunas de maduración o pulimento. Todas las bacterias y los microorganismos tienen un crecimiento exponencial y igualmente su decrecimiento. Cuando ya se les acaba el alimento, ¿sí?, empiezan a morir. ¿Por qué? Porque ya no tienen la carga contaminante que teníamos al principio. Al acabar con su alimento, las bacterias y los microorganismos empiezan a morir. Eso se da en esta etapa, ¿sí? Entonces aquí por eso la llamamos laguna de pulimiento, porque las bacterias que antes estaban consumiendo la materia orgánica y bajando la contaminación del agua, aquí lo que hacemos es que empiezan a morir, ¿sí? Posteriormente el agua es colectada a través de un emisor que llega a este serpentín que se ve aquí pequeñito, que lo conocemos como serpentín, y ahí es donde se desarrolla el proceso de cloración, que es el proceso final para después descargar el agua, ya sea al río, ¿sí?, o ya sea para aprovechamiento en riego. Esta agua está apta para regar cultivos de tallo largo, es decir, forrajes. Podemos regar maíz, podemos regar alfalfa, podemos regar avena, ¿sí? Todo lo que son forrajes nos sirve esta agua, ¿sí? Básicamente ese es el proceso. Por eso les comentaba desde un principio que el proceso que se desarrolla es totalmente biológico. Los microorganismos se desarrollan ahí mismo en el agua, ¿sí? Entonces no estamos aquí inoculando nada, no estamos inyectando ningún tipo de químico dentro del proceso principal. Simplemente aquí lo que hacemos es desinfectar el agua ya con cloro finalmente, ¿sí? Pero ya está cumpliendo con la norma. Igual también si omitimos el proceso de cloración, estamos cumpliendo con la norma, la 001 del 96 de Semarnat, ¿sí? A grandes rasgos es lo de la planta. De cara a esta entrevista, decidimos entonces hacer unas cuantas entrevistas más para conocerle la opinión de las personas en general. A continuación, observaremos una de esas opiniones que reflejan a la perfección la idea general de la población respecto al problema. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le podremos hacer una entrevista? Claro que sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Asunción Arias Garay. ¿A qué se dedica usted? Soy licenciada en Contaduría. ¿Cuál cree usted que es el nivel de contaminación en nuestra ciudad? Pues yo considero que el nivel está muy alto debido a la falta de educación que tenemos todos los habitantes en no depositar la basura donde debemos, y más que nada en que no tenemos la cultura de separar lo que son los líquidos y los sólidos, más que nada, y también porque tiramos mucho lo que es la gasolina, los aceites en lo que es el drenaje, cosa que no deberíamos de hacer para no contaminar más el agua. ¿Qué tipo de contaminación cree usted que afecta más a la comunidad? La contaminación que aquí afecta más es lo que es la basura, porque desafortunadamente muchos de los habitantes no sacamos la basura cuando pasa el camión, a veces la sacamos en la noche, la dejamos donde quiera, o inclusive muchos de nosotros las tiramos en lo que son los lotes o predios solitarios, y ahí se va acumulando, que también trae como consecuencia pues que salgan lo que son los roedores, que también son una parte fundamental en la contaminación. ¿Qué piensa usted acerca de la situación del río? Pues ahorita la situación del río, pues como ya vimos, acabamos de pasar lo que es una inundación, ¿verdad? Porque pues no está en sus mejores condiciones por lo que son los desagües. Entonces, pues aquí deberíamos de tener un poquito de lo que es, pues más que nada parar tanto lo que es la construcción de las viviendas a las orillas del río, y nosotros los habitantes de aquí de Río Grande, pues desafortunadamente hemos tapado lo que es el cauce del río, y por esto lo que ha provocado las inundaciones anteriores. Para usted,
¿Es importante que el río esté limpio? Sí, es muy importante, porque también como hay muchas comunidades cercanas, como ya dije anteriormente, tiran lo que son animales muertos y basura al río, entonces todo eso se va en el cauce mismo y se va deteniendo más adelante, cosa que son focos de infección que pues nos afectan a los habitantes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores que contaminan al río? Los factores, pues lo que es la basura, como ya dije anteriormente, tiran pues, en desechos sólidos, líquidos y todo eso afecta lo que es el agua, ¿verdad? Y no se puede beber ni siquiera los animales que tienen en las comunidades. ¿A dónde cree usted que se dirigen las aguas negras? Las aguas negras, pues aquí como sabemos tenemos un centro de, ¿cómo le puedo decir? Se me fue ahorita el nombre. Para limpiar lo que, ¿mande? Tratamiento de aguas residuales, entonces ahí va para poder darle otro segundo uso a esas aguas ya más purificadas, como son el sistema de riego en algunos campos. Bueno, ¿cuál cree usted que sea un método para contrarrestar esta problemática y qué puede hacer usted al respecto? Bueno, uno de los principales métodos es que en cada hogar se separen todo lo que son los desechos orgánicos, ¿verdad? Para que se le pueda dar un segundo uso, y lo que es basura, pues lo que es reciclable, que se recicle, lo que se tiene que tirar a la basura, que se tire para que se vaya a los depósitos, o sea, donde se tiran, y que no tiremos la basura en las calles, pues ni siquiera en las escuelas, en nuestra propia casa, tener limpio. Y como yo puedo contribuir es que cada cosa que a mí no me sirva, pues depositarla en la basura, no tirar aceites, gasolina o cualquier otro aceite que sea contaminante para el agua, ¿verdad? O sea, no tirarlo ahí, sino que depositarlo en un lugar donde no vaya a perjudicar lo que son los mantos acuíferos. Muchas gracias pues por esta entrevista, que tenga una buena tarde. Igualmente, gracias chicos. Como conclusión, si bien la gente se encuentra consciente y conoce el daño que ellos mismos causan a su ecosistema, se encuentran sumidos en una apatía y desinterés hacia esta problemática. Pocas personas son las que deciden conocer las vendas de esta ignorancia y atacar la problemática que acontece en nuestra sociedad para generar un bien común. La ciencia no puede ser detenida, el hombre acumulará conocimientos sin importar cuáles sean las consecuencias y no podemos predecir cuáles van a ser. Linus Pauling.